No entiendo por qué actúan contra mí. Quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo. O porque vendimos los derechos de televisión del Barça a Telefónica en vez de a Mediapro. Y cerramos círculo. En 2020 se produjo un episodio que desveló un interesante tabú que había en los grandes medios de comunicación de España. Se desveló a raíz de una entrevista en La Sexta de A3 Media al que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, señor Sandro Rosell, que después de ser absuelto de una de las causas que tenía pendientes con la justicia, quiso conceder esa entrevista para rajar contra sus enemigos, entre los que estaba el socio fundador del grupo Mediapro, señor Jaume Roures, con el que mantenía paralelamente otros litigios relativos a un caso de espionaje. En esa entrevista, el señor Rosell rompe un tabú al hablar por primera vez en una televisión en España de el caso FIFAgate en su vertiente mediática, los sobornos que el grupo Mediapro había realizado a directivos de la FIFA. También señalas a uno de los directores generales de Mediapro, a Jaume Roures, como responsable de tu periplo. En unas declaraciones en un programa de TV3, él dice que sabe que yo voy a estar mucho tiempo en la cárcel. Y suena también muy raro cuando en la primera rogatoria que se hace resulta que a mí la juez Lamela me pone en la cárcel después de tomarme declaración y a la empresa del señor Roures, a Mediapro, que en la misma rogatoria que venía de Estados Unidos le piden que haga un registro en su sede y de repente se para. Cuando venían investigados por sobornos y declarados culpables por sobornos en Estados Unidos. Pero no deja de extrañarme todo esto. En 2015 había estallado el caso FIFAgate cuando el FBI había iniciado una amplia investigación a las tramas de corrupción vinculado con los máximos mandatarios de esta entidad que, entre otras cosas, regula las competiciones de fútbol del planeta. Las investigaciones tenían una vertiente mediática, y es que entre los sobornadores había importantes grupos audiovisuales que pagaban mordidas a los directivos de la FIFA a cambio de que les adjudicaran los derechos de emisión de las competiciones deportivas en sus respectivos países. Uno de los directivos de la FIFA detenidos dio una lista de los grupos mediáticos que habían pagado sobornos a mandatarios de la FIFA, y en la lista aparecían el grupo Clarín, a través de Torneos y Competencias, de Argentina, del señor Magneto, el grupo Globo, de Brasil, de la familia Marino, el grupo Televisa, de México, de la familia Azcárraga, el grupo Fox, de Estados Unidos, de la familia Murdoch, y el grupo Mediapro, del señor Jaume Roures y el señor Gerard Romy. Es de destacar que en Argentina, en los medios de comunicación argentinos, se habló bastante de la vertiente mediática del FIFAgate. La red de corruptos, amigos de Blatter, o sea, capaz te suena, el clientelismo como modo de construir poder. De hecho, programas que eran propiedad del grupo Clarín, como eran los programas informativos del Canal 13 o el Canal TN, hablaron de ese tema y tuvieron que reconocer que había un exdirectivo de Torneos y Competencias que estaba entre los principales acusados. Puede ser una cuestión de honestidad o puede ser que se dieran cuenta de que si no lo contaban ellos, lo iban a contar sus competidores por ellos. Algo parecido pasó en Brasil, donde también los informativos del Grupo Globo tuvieron que reconocer que el caso FIFAgate les salpicaba también a ellos. E igual, el motivo por el que lo contaron es por suponer que si no lo contaban ellos, lo contarían sus competidores por ellos. Pero en cambio, en España, ni lo contaron los medios que podríamos considerar vinculados al grupo Mediapro, como podría ser A3 Media, porque es probablemente el operador donde más se emiten programas producidos por Mediapro, pero es que tampoco lo contaron los competidores, como podría ser el grupo Mediaset, podría ser el grupo Prisa o podría ser la televisión pública, Televisión Española. Y la implicación de Mediapro no era pequeña, dado que, según se desprendía de la investigación, la persona que había realizado los sobornos era el que había sido director general de la compañía, señor Gerard Romy, cofundador y socio desde la fundación del señor Roures. Media Producción era una empresa del dueño de la productora donde trabajaba Gerard. Gerard se vino conmigo a Dorna. Cuando compraban esto, Dorna, ¿eso influye en su decisión de abandonar? Se discrepaba de esa operación, porque era evidente que iba a acabar, como acabó. Le compramos la empresa, una empresa que no había tenido actividad, que era Media Producción. Desde TV3 dirigió Audiovisual Expo, después trabajó
en el grupo Z, y después ya ni me acuerdo cuando, después de Z él creó su productora y, digamos, entre comillas, no funcionamos. Ya pues sí, sería... eran tres, Raumí, que ahora dejó el grupo, que fue... Gerard. Sí, a raíz del lío que tuvieron del FIFA Gate en Estados Unidos y de los líos. Por tanto, aquella entrevista del señor Évole al señor Rosell era la primera vez que en televisión se aludía a la vertiente mediática del caso FIFA Gate. Y a la empresa del señor Roures, la MediaPro, que en la misma rogatoria que venía de Estados Unidos, le piden que haga un registro en su sede cuando venían investigados por sobornos y declarados culpables por sobornos en Estados Unidos. Y es curioso que en otras ocasiones el señor Évole, cuando alguien hace una alusión así, se dedica rápidamente a explicarlo pensando en el espectador y decir, está usted aludiendo al caso FIFA Gate y a los sobornos de MediaPro. Y en esta ocasión el señor Évole no añadió nada y pasó al siguiente tema sin aludir a qué se refería con eso del acuerdo de Estados Unidos, de soborno, etc. Pero más interesante es lo que pasó al día siguiente, porque en aquel momento don Jaume Roures era tertuliano en el programa de las mañanas de la radio pública catalana, Catalunya Radio, entonces presentado por la señora Mónica Terribas. Parecía deducible que la señora Terribas le iba a sacar el tema, y lo sacó, pero de una manera un poco peculiar. Jaume Roures, molt bon dia. Hola, bon dia. Què ha fet vostè contra Sandro Rosell? Perquè sembla que Sandro Rosell insinuava a Jordi Évole que vostè estava darrere de tot el que li ha passat. Bé, és que pensar que jo tinc els poders que ell intenta explicar és molt pensar, no? És a dir, ho trobo, no sé, inversemblant. Sí que en un programa de TV3 que em van preguntar com veia allò del Sandro, vaig dir doncs, que ho veia malament, de la mateixa manera que quan em preguntaven sobre els presos del procés, doncs no hi ha cap mena de cosa més enllà d'una opinió davant d'una pregunta d'un periodista. Li atribueix com si vostè fos l'ombra que sempre ha remenat contra ell, diguéssim. Sí, bueno, suposo que és conegut de tothom les meves influències a l'Audiència Nacional i a òrgans d'aquesta mena. No? És que crec que no val massa la pena entrar a discutir aquesta generalitat. Si hi ha coses concretes d'aquests extractes que s'ha parlat, deia alguna cosa com que diguem-ne, jo vaig actuar contra ell perquè havia firmat amb Telefònica i no amb nosaltres. Sí, això també ho va dir ahir. O porque vendimos los derechos de televisión del Barça a Telefónica en vez de a MediaPro. Sí, però el petit problema d'això és que quan el Barça va firmar amb Telefònica ell feia com un any que no era president. Per tant, diguem-ne, quan parlem de coses concretes, les coses llavors no quadren. A menys que estigui dient que el president en aquell moment, que era el Bartomeu, doncs era una titella seva, ¿no? Le ha puesto la referencia a que él podía tener algo que ver con sus casos, le ha puesto la referencia a los derechos deportivos, pero, oh sorpresa, no le ha puesto la referencia al soborno ni al FIFA Gate. Esa parte se ve que periodísticamente la señora Terribas no lo consideró relevante. Y claro, el señor Roures no tiene por qué contestarlo porque no se le ha preguntado por aquello. Para que no quedara ninguna duda al respecto, es que el 17 de mayo de 2020 TV3 emite un reportaje especial titulado El caso Rosell, para hablar específicamente de todo el descargo y ajuste de cuentas del señor Rosell, un reportaje que realiza el periodista don Víctor Lavagnini. En esa entrevista, el señor Rosell vuelve a aludir al caso FIFA Gate y a la acusación de soborno que hay contra el grupo MediaPro. En esta ocasión, es la dirección de TV3 la que decide que ese fragmento no sea emitido, lo que causa que el señor Víctor Lavagnini mande una carta que es publicada por Mundo Deportivo en la que anuncia que se siente censurado y que por tanto no va a firmar el reportaje sobre el caso Rosell. Lo primero que puede deducirse de este incidente es que en TV3 es más fácil atacar a la clase política, atacar al rey y a la familia real o atacar al presidente del Real Madrid, don Florentino Pérez, como habían hecho con el tema Castor, que atacar a don Jaume Roures por las acusaciones de soborno de su empresa. El escándalo provocó que tuviera que dimitir el jefe de deportes de TV3, el señor Cristian García, al que en alguna ocasión habíamos visto compartir plató con el propio señor Roures. Y el director de TV3, el señor Vicent Sanchis, tuvo que comparecer en el Parlamento de Cataluña para explicar por qué se había censurado aquel reportaje del señor Rosell. No tenia res a veure amb l'edició
del documental del cas Rossell, que tot això era responsable del senyor Cristian Segura, que uns dies després va dimitir per motius personals. Senyor Sanchis, és cert que el senyor Labanyini li va enviar un correu dient-li que he fet les modificacions que demanaves? El senyor, efectivament, Labanyini em va enviar aquest correu. No sé qui l'ha passat. Vostè ha vist la resposta que li vaig fer jo? Li l'han passada? L'han publicada, la resposta? M'agradaria que el periodisme en aquest país, quan es publica, fora una mica tan rigorós com són els mitjans públics de la Generalitat d'aquest país. Es curioso, por cierto, que en el interrogatorio, tanto el director de TV3 como los políticos que preguntaban parecían evitar no mencionar ni las palabras soborno, Mediapro, FIFAgate. És un documental que s'ha fet retallat, que ha estat afeitat. Periodistes, no ho diuen periodistes. No sé quins periodistes parlen de censura o quins periodistes passen de manipulació. Sé que el Consell Professional, que va estar 4 o 5 dies tractant aquest tema i va parlar en totes les parts, va acabar decidint que no hi havia censura. Sap vostè qui tria el Consell Professional? Pues aquests són els periodistes, senyor diputat, que a mi m'interessen. Dado que ningún medio parece querer hablar del tema, cabría preguntarse si a lo mejor se ha sobredimensionado la participación de Mediapro en este escándalo. Y para salir de dudas, lo mejor que se puede hacer es mirar lo que dice la propia página de Mediapro. Porque si uno va a la página de Mediapro, verá que hay una sección de comunicados de prensa, se dirige al año 2020, mes de noviembre, y verá un comunicado donde sale el acuerdo judicial mediante el cual Mediapro ha tenido que pagar una multa por reconocer que sobornó con más de 1,5 millones de euros, ordenado por su exdirector general, a directivos de la FIFA a cambio de adjudicaciones. Y es muy poco probable que eso esté publicado en esa página web por gusto. Está ahí publicado porque el acuerdo judicial al que Mediapro debió llegar incluía el pagar una multa y el publicar un comunicado confesando el delito. Por cierto, no deja de ser paradójico que el comunicado con fecha 14 de noviembre de 2020 esté justo encima de otro comunicado, fecha 13 de noviembre, donde Jaume Roures se mete con don Sandro Rosell por querer esconderse detrás de subalternos en el tema del caso Neymar, cuando el comunicado del 14 de noviembre, a fin de cuentas, lo que hace es responsabilizar de todo a un subalterno como podría considerarse al señor Gerard Romí. La empresa española Mediapro reconoce haber pagado millonarios sobornos a altos cargos de la FIFA para obtener los derechos televisivos de los mundiales del 2014, 2018 y 2022. Dichos actos fueron investigados por el FBI en años anteriores. En el marco de la operación, la compañía audiovisual pagó una multa de 20 millones de euros por fraude en el 2018. El caso está relacionado con el FIFAgate, un escándalo de corrupción en el que varios ejecutivos de la organización fueron acusados por fraude y lavado de dinero. Cuando venían investigados por sobornos y declarados culpables por sobornos en Estados Unidos. Si en el caso de TV3 sus vinculaciones con el grupo Mediapro parecen claros, solo queda la duda de por qué los grupos competidores, es decir, Prisa Cadena Ser, Grupo Mediaset o Telefónica, no han decidido hacer sangre con este asunto. Si es por una cuestión de una visión corporativista de perro no come carne de perro, o queremos ir al extremo de ser súper mal pensados y pensar que como estas entidades también han tenido derechos deportivos en el pasado, a lo mejor dicen no vamos a contar lo vuestro, no sea que vosotros contéis lo nuestro. Y hasta aquí esta rueda recuperando temas antiguos. Volvemos a la actualidad, aunque siempre con el ojo pendiente en la hemeroteca.